Mi vecino murió y me dejó las llaves de su apartamento. Lo que encontré en sus carpetas negras destruyó mi vida y me hizo perder mi identidad. Todo empezó hace 3 años. Yo tenía 26 años, un trabajo estable en una consultora de marketing y acababa de mudarme a mi primer apartamento sin compañeros de piso. Era un lugar pequeño, pero era mío. El edificio era uno de esos bloques de los años 70, paredes gruesas, pasillos que olían a cera de suelo y vecinos que apenas se saludaban en el ascensor. Mi vecino de al lado, el del 402, era un hombre llamado Julián. Julián era el vecino perfecto. Tenía unos 60 años, siempre vestía chaquetas de punto y olía a tabaco de pipa y a libros viejos. Vivía solo. A veces lo veía cargar bolsas de la compra pesadas y yo le ayudaba con la puerta. Me daba las gracias con una sonrisa cansada pero genuina. Eres un buen chico, me decía. Esa frase ahora me revuelve el estómago cada vez que la recuerdo. Una tarde de lluvia, llegué a casa y encontré la puerta de Julián entonada. No mucho, apenas un par de centímetros. Me pareció extraño porque él era extremadamente meticuloso con su seguridad. Llamé a su puerta. Julián, ¿está todo bien? No hubo respuesta. Empujé un poco más y lo vi. Estaba tendido en el suelo del pasillo, boca abajo. El pánico inicial fue eléctrico. Corrí hacia él, le tomé el pulso. Estaba vivo, pero su respiración era irregular. Llamé a emergencias de inmediato. Mientras esperaba a la ambulancia, me quedé allí, sentado a su lado, sosteniendo su mano fría. Fue entonces cuando mi mirada empezó a vagar por su apartamento. A diferencia del mío, que era minimalista y moderno, el de Julián era una cápsula del tiempo. Había estanterías que llegaban hasta el techo, llenas no solo de libros, sino de carpetas de anillas numeradas. Cientos de ellas. Todas iguales, de color negro. En la mesa del comedor había un proyector de diapositivas antiguo y una caja de madera tallada. Se llevaron a Julián. Los paramédicos dijeron que parecía un ictus. Me quedé en el pasillo viendo cómo cerraban la puerta del 402. Pero algo ocurrió en ese momento, la llave. En las prisas, uno de los sanitarios había pateado el manojo de llaves de Julián hacia mi puerta. Lo recogí con la intención de entregarlo en el hospital más tarde. Pero no lo hice esa noche. Estaba cansado, la adrenalina me había dejado agotado. Al día siguiente, me enteré de que Julián estaba en coma inducido. No tenía familiares conocidos. Ningún contacto de emergencia en su ficha del edificio. Fui a su apartamento, supuestamente para cerrar las ventanas que habían quedado abiertas. Al menos esa fue la excusa que me di a mí mismo. Entré. El silencio era absoluto. Caminé por el pasillo y mis ojos volvieron a las carpetas negras. La curiosidad es una fuerza física, algo que te empuja desde el centro del pecho. Bajé una de las carpetas. Tenía una fecha, 1994-1995. La abrí esperando encontrar documentos legales o quizás diarios personales. Lo que encontré fueron fotos. Cientos de fotos de personas en la calle. Gente esperando el autobús, niños jugando en el parque, parejas cenando en restaurantes. Pero no eran fotos artísticas. Estaban tomadas desde ángulos extraños. A través de arbustos. Desde el interior de coches. Desde ventanas elevadas. Debajo de cada foto, una anotación escrita con una caligrafía perfecta. Sujeto 44. 14:15 horas. Sale de la farmacia. Compra analgésicos. Parece nerviosa. Sujeto 12. 18:30 horas. Discusión con su cónyuge. El tono aumenta. Ella llora. Sentí un escalofrío. Julián no era un bibliotecario jubilado. Era un observador. Un acosador profesional a una escala que yo no podía procesar. Seguí abriendo carpetas. 1998, 2005, 2012. Todas contenían lo mismo, la vida privada de extraños, desmenuzada y catalogada con una frialdad quirúrgica. Entonces llegué a la última estantería. La que estaba más cerca de mi propia pared. La carpeta decía, Proyecto Alerce, actual. La abrí con las manos temblorosas. La primera página era una foto de la fachada del edificio. La segunda página era una foto mía. Era de hace 3 meses, el día que me mudé. Salía yo cargando una caja de cartón, sonriendo. Debajo decía, sujeto 108. Nuevo ingreso. Parece ingenuo. Horarios predecibles. Despierta a las 6:45. Café solo. Sin visitas nocturnas. Pasé las páginas. Había fotos mías durmiendo. Fotos tomadas desde un ángulo que solo podía significar una cosa. Julián había instalado cámaras en mi apartamento antes de que yo llegara, o quizás tenía algún tipo de acceso oculto. Había transcripciones de mis llamadas telefónicas con mi madre, con mi exnovia. Había comentarios sobre mis hábitos de higiene, sobre lo que comía, sobre las películas que veía cuando creía que nadie me miraba.
Me senté en su sofá, rodeado de miles de vidas robadas, y sentí una rabia que nunca había experimentado. No era solo miedo, era una violación absoluta de mi existencia. Pero entre esa rabia, surgió algo más oscuro. Una pregunta que me cambió para siempre: ¿qué hace un hombre con toda esta información? Seguí revisando la carpeta del proyecto Alerce. No solo estaba yo. Estaban todos. La señora del 2B, el chico del 1A, la pareja del 5C. Julián no solo los observaba, él intervenía. Encontré notas sobre ajustes. Sujeto 82, 4C. Cree que pierde la memoria. He movido sus llaves 3 veces esta semana. El nivel de ansiedad ha aumentado un 40%. Objetivo alcanzado. Sujeto 91, 2A. La carta anónima sobre la infidelidad de su marido ha surtido efecto. Se han separado hoy a las 9. Era un dios pequeño y cruel jugando con hormigas en un hormiguero de hormigón. Estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché un ruido en el pasillo. Me quedé helado. Eran voces. Alguien estaba tratando de entrar. Eran los de mantenimiento o quizá alguien de la administración del edificio, no lo sé. Me quedé inmóvil, pegado a la pared del pasillo de Julián, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Las voces se alejaron. En ese silencio que volvió a caer, algo en mi cabeza hizo clic. Si llamaba a la policía, Julián iría a la cárcel, sí, pero toda mi vida, mis secretos, mis miedos más ridículos grabados y documentados, pasarían a ser evidencia pública. Todo el edificio sabría que el viejo amable nos tenía todos bajo un microscopio. Y había algo más. Algo que me avergüenza admitir, pero que es la clave de todo lo que vino después. Al mirar esas carpetas, sentí un poder embriagador. Julián tenía el control total de este microcosmos. Él sabía quién mentía, quién robaba, quién engañaba. Él era el único que veía la verdad desnuda de la gente. Decidí no llamar a la policía. Me llevé la carpeta del sujeto 108, mi carpeta, a mi casa. Pero también me llevé la de la pareja del 5C. Los conocía, eran jóvenes, exitosos y siempre parecían perfectos. En su carpeta descubrí que él le estaba robando dinero a ella para pagar una adicción al juego que la tenía al borde de la ruina sin que ella lo sospechara. Pasaron los días. Julián seguía en el hospital, en estado vegetativo. Los médicos no daban esperanzas de que despertara. Yo empecé a visitar su apartamento todas las noches. Usaba las llaves que me había quedado. Me sentaba en su escritorio y leía. Leía durante horas. Me convertí en un experto en las vidas de mis vecinos. Empecé pequeño. Solo quería corregir cosas, o eso me decía a mí mismo. Al vecino que le robaba a su mujer, le dejé una nota en el buzón. No era una amenaza directa, solo una cifra, la cantidad exacta que había perdido la noche anterior en el casino online. Al día siguiente, lo vi en el ascensor. Estaba pálido, temblaba. Dejó de jugar. Me sentí como un héroe. Sentí que el método de Julián, en las manos correctas, podía ser una herramienta de justicia. Pero la justicia es una pendiente resbaladiza. Pronto, el apartamento de Julián se convirtió en mi santuario. Pasaba más tiempo allí que en mi propia casa. Empecé a encontrar las cámaras. Estaban ocultas con una maestría aterradora, en los detectores de humo, en las rejillas de ventilación, incluso dentro de los marcos de los cuadros que el propio edificio había colocado en los pasillos. Julián no solo miraba, él escuchaba a través de micrófonos de contacto pegados a las tuberías. Un mes después, Julián murió. Nadie reclamó el cuerpo. No había familia. La administración del edificio comenzó los trámites para vaciar el apartamento. Entré en pánico. No podía dejar que se llevaran los archivos. Si alguien más veía eso, todo se acabaría. Así que, durante 3 noches seguidas, moví todas las carpetas a mi apartamento. Cientos de ellas. Mi salón estaba lleno de cajas negras. El olor a tabaco de pipa y papel viejo se mudó conmigo. Fue entonces cuando encontré la caja de madera. Estaba escondida detrás de un panel falso en el armario de Julián. No contenía fotos ni carpetas. Contenía llaves. Copias de las llaves de cada unidad del edificio. Y un diario pequeño, encuadernado en cuero, que no era como los demás. No era clínico. Era personal. En el diario, Julián hablaba de su predecesor. Resulta que Julián no había empezado esto. Él había heredado el puesto del antiguo conserje en los años 70. El edificio Alerce no era solo un edificio, era un experimento social iniciado por una constructora que quebró hace décadas. El objetivo era estudiar la convivencia humana en entornos urbanos cerrados. Pero cuando el dinero se acabó, el observador se quedó. Julián se obsesionó. Y en la última página del diario, escrita solo unos días antes de su ictus, decía: el sujeto 108 me observa. Cree que no lo noto, pero lo veo mirar mi puerta. Veo cómo me ayuda con las bolsas buscando una debilidad.
Es el candidato más apto que he tenido en años. Solo necesita un empujón. Mañana dejaré la puerta abierta. Se veló la sangre. No fue un accidente. Él no se cayó y la puerta quedó abierta por azar. Él planeó su propia muerte o su propio retiro. Él me eligió para ser el siguiente. Y yo, como un idiota, había caído en la trampa. Había aceptado el legado de un loco. Intenté detenerme. Quise quemar las carpetas. Pero entonces, sucedió lo de la chica del 3B, Elena. Elena era enfermera. Dulce, siempre sonreía. Según los archivos de Julián, ella era pura. Casi no había notas negativas sobre ella. Pero una noche, escuché algo a través del monitor que yo mismo había instalado. Sí, para ese entonces ya había empezado a ampliar la red de Julián. Escuché un golpe seco y luego un llanto ahogado. Me puse los auriculares. Venía del 3B. Elena no estaba sola. Había un hombre con ella. No era su novio. Era alguien que había entrado por la fuerza. No lo pensé. Cogí el manojo de llaves de la caja de madera, bajé las escaleras corriendo y abrí la puerta del 3B sin llamar. La escena era brutal. Un hombre la tenía contra el sofá, con una mano en su cuello. Cuando me vio, se quedó en shock. No esperaba que nadie entrara así, sin previo aviso, con una llave propia. La rabia me cegó. No soy un hombre violento, pero en ese momento, con el peso de toda la información que tenía sobre el edificio, me sentí invencible. Lo golpeé con una lámpara de cerámica. 1, 2, 3 veces. El hombre quedó inconsciente, sangrando sobre la alfombra de Elena. Ella me miraba con puro terror. No gratitud, terror. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo has entrado? Preguntó ella, retrocediendo hacia la cocina. ¿Por qué tienes una llave? No supe qué responder. Me quedé allí, con la lámpara rota en la mano, dándome cuenta de que acababa de salvarla, pero también de que me había revelado. Tengo que irme, dije estúpidamente. Salí corriendo de ahí. No llamé a la policía. Ella lo hizo. El hombre sobrevivió, pero fue arrestado. Elena se mudó a la semana siguiente. Pero antes de irse, me vio en el pasillo. No dijo nada, pero sus ojos me decían que sabía que yo era algo mucho peor que el hombre que la había atacado. A partir de ahí, todo se volvió oscuro. Empecé a usar la información no para ayudar, sino para protegerme. El administrador del edificio empezó a sospechar porque yo siempre estaba en los pasillos de noche. Descubrí que estaba desviando fondos de la comunidad para pagar sus deudas personales. Le envié un correo anónimo con los extractos bancarios que encontré en su basura. No volvió a molestarme. De hecho, me dio un descuento en el alquiler sin que yo lo pidiera. Me volví adicto. Dejé mi trabajo. ¿Para qué trabajar cuando puedes chantajear sutilmente a un vecino adinerado que engaña a su esposa con la niñera? No pedía mucho, solo lo suficiente para vivir. Me convertí en el fantasma del edificio ALF. Pero hace 3 días, encontré algo en las cámaras nuevas que instalé en el sótano. Hay alguien más. Hay alguien que se mueve por los conductos de ventilación. Alguien que no soy yo. Lo vi en la pantalla de mi ordenador a las 3 de la mañana. Una figura delgada, casi esquelética, saliendo de una rejilla en el cuarto de calderas. Se acercó a una de mis cámaras y sonrió. No tenía varios dientes. Lo peor es que reconozco esa cara. Es el hijo de Julián. El hijo que, según los archivos, murió en un accidente de coche en los 90. Ayer recibí una nota debajo de mi puerta. No era una carpeta negra. Era un sobre sucio. Dentro había una sola foto. Es una foto mía, tomada hace 10 minutos, mientras escribía el principio de esta confesión. Estoy de espaldas, y detrás de mí, en el reflejo del cristal de la ventana, se ve una mano sosteniendo el diario de cuero de Julián. No me atrevo a darme la vuelta. Llevo horas sentado frente al ordenador, escribiendo esto porque es lo único que me mantiene cuerdo. Siento el olor a tabaco de pipa en la habitación, pero yo no fumo. El edificio ALF no quiere un observador. El edificio ALF es un organismo vivo, y yo solo soy la siguiente comida. Si dejas de leer mis actualizaciones, si este hilo muere, por favor, no vengas al 402. No busques las carpetas. Hay secretos que no están diseñados para ser guardados por humanos, y Julián lo sabía. Él no murió por un ictus. Él se dejó morir porque era la única forma de salir. Ahora oigo un rasguño dentro de la pared, justo detrás de mi escritorio. Es un sonido rítmico, como si alguien estuviera escribiendo con las uñas. Creo que ya es hora de entregar las llaves. El rascado se detuvo. El silencio que siguió fue 1000 veces peor. Fue un silencio denso, como si el aire de mi habitación se hubiera convertido en plomo. Me quedé mirando el cursor parpadeante en la pantalla, ese pequeño pulso de luz que parecía decirme que el tiempo se estaba agotando. No quería darme la vuelta, pero la curiosidad de esa maldita fuerza que me trajo hasta aquí, me obligó a mover el cuello milímetro a milímetro. No había nadie.
La ventana estaba cerrada. El reflejo que mencioné antes ya no estaba. Pero en mi escritorio, justo al lado de mi teclado, había algo que no estaba hace 5 minutos, una pipa de madera, todavía humeante. El rastro de humo subía perezosamente hacia el techo, dibujando espirales que parecían dedos. Me levanté de la silla tan rápido que la tiré al suelo. Mis piernas temblaban. Corrí hacia la puerta de entrada y eché todos los cerrojos. Volví al salón y vi las cajas de Julián. Cientos de carpetas negras amontonadas como un monumento a la paranoia. Sentí un asco profundo. ¿En qué momento dejé de ser un hombre para convertirme en un parásito de la privacidad ajena? Decidí que se acabó. Fui a la cocina, agarré una botella de líquido inflamable y empecé a rociar las carpetas. No me importaba que el edificio ardiera, solo quería borrar las pruebas de lo que yo era, de lo que Julián fue. Pero cuando encendí el mechero, el monitor de mi ordenador emitió un pitido. Un aviso de movimiento en el pasillo exterior. Me acerqué a la pantalla. En la cámara del rellano del cuarto piso, vi a un niño. Tendría unos 7 años. Estaba parado frente a mi puerta. Llevaba un pijama de rayas azules, muy antiguo, de esos que ya no se fabrican. Se quedó ahí, inmóvil. Luego, levantó la mano y señaló directamente a la lente de la cámara oculta que yo había instalado en el marco de la puerta de enfrente. Él sabía dónde estaba la cámara. El niño movió los labios. No había audio en esa cámara, pero pude leerlo perfectamente. Él dice que ya puedes bajar. ¿Bajar a dónde? Solo había una respuesta: el sótano. El lugar donde vi esa figura esquelética. El lugar donde, según los planos originales que encontré entre los papeles de Julián, existía una habitación que no figuraba en las escrituras legales. Tomé el manojo de llaves y el diario. Salí de mi apartamento como un autómata. El niño ya no estaba en el pasillo, pero la puerta del ascensor estaba abierta, esperándome. No pulsé ningún botón, el ascensor bajó solo hasta el nivel -2. El sótano olía a humedad y a algo metálico, como sangre vieja o tuberías oxidadas. Caminé entre las jaulas de los trasteros. Al fondo, detrás de una caldera que rugía como una bestia dormida, vi una puerta de hierro pesada. Estaba entreabierta. Entré. Lo que vi allí no se parecía a nada de lo que esperaba. No era una oficina, ni un centro de mando. Era una réplica exacta de la sala de estar de Julián. Los mismos muebles, los mismos cuadros, incluso el mismo olor. Sentado en el sillón orejero, de espaldas a mí, estaba el hombre que había visto en las cámaras. «Has tardado mucho», dijo. Su voz era un susurro quejumbroso, como el roce de 2 lijas. El proyecto Alerce necesita ser alimentado. Julián se volvió blando al final. Se dejó morir porque ya no soportaba ver lo que nosotros vemos. El hombre giró el sillón. No era el hijo de Julián. O al menos, no lo parecía. Tenía la piel tan fina que podías ver las venas azules debajo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, producto de años de mirar pantallas en la oscuridad. Signo de interrogación abierta. ¿Quién eres?, pregunté, apretando las llaves en mi mano. Soy el que estaba aquí antes que Julián. Y el que estaba antes que él. No hay una constructora, muchacho. Nunca la hubo. Este edificio fue diseñado para ser un embudo de secretos. La arquitectura, las tuberías, la forma en que el sonido rebota. Todo está pensado para que la podredumbre humana se concentre aquí. Y nosotros somos los filtros. Me mostró una pantalla gigante empotrada en la pared de piedra. No eran imágenes de mi edificio. Eran imágenes de otros edificios. Decenas de ellos. Todos iguales, todos con pasillos de cera y vecinos silenciosos. Si dejas de observar, el sistema colapsa, continuó. Si no hay nadie que conozca los pecados de los vecinos, los pecados crecen hasta que el edificio se devora a sí mismo. ¿Recuerdas aquel incendio en la calle Mayor hace 5 años? El observador se suicidó. 2 días después, el edificio ardió con todos dentro. Nadie mantenía el equilibrio. Me lanzó una carpeta negra. Era nueva. La abrí. Contenía fotos mías de esta misma noche. Fotos mías escribiendo este post en Reddit. Pero la última foto no era de mi apartamento. Era una foto de este mismo sótano, tomada desde un ángulo que estaba justo encima de mi cabeza en ese momento. Miré hacia arriba. Había una cámara. Tú no eres el sucesor, muchacho, dijo el hombre con una sonrisa que mostraba encías negras. Tú eres el contenido. Julián te eligió como sujeto de estudio final. Quería ver cuánto tardaría un buen chico en convertirse en un monstruo si se le daban las herramientas adecuadas. Y nos has dado un material excelente. Me di cuenta de la trampa. No era un legado. Era una disección. Cada nota que dejé en los buzones, cada chantaje, cada vez que miré a Elena por el monitor. Todo había sido registrado. Yo no era el dueño de la información. Yo era la rata en el laberinto, creyendo que era el científico porque me habían dejado sostener el cronómetro. Ahora vete, dijo el hombre.
Tu apartamento está limpio. Hemos quemado tus carpetas. No tienes pruebas de nada. Subí las escaleras corriendo, con el corazón a punto de estallar. Cuando llegué al 402, la puerta estaba cerrada. Entré y el aire olía a ózono y a ceniza. No quedaba ni una sola caja. Mi ordenador estaba formateado. Mi teléfono, borrado. Intenté hablar con el administrador, pero él me miró como si no me conociera. «Usted no vive aquí», me dijo. Me mostró el registro de inquilinos. Mi nombre no estaba. El 402 figuraba como en Reformas. He pasado la última noche en un hotel barato, escribiendo esto desde una cuenta de invitado. Sé que suena a locura, sé que parece una historia de terror de ficción, pero necesito que entiendas esto. Si vives en un edificio donde el vecino es demasiado amable, donde el silencio es demasiado perfecto, donde a veces crees oír un rascado detrás de las paredes, no investigues. No abras la puerta si la encuentras entreabierta. Porque una vez que empiezas a mirar, tú también te conviertes en algo que vale la pena ser mirado. Acabo de ver a un hombre en el vestíbulo del hotel. Lleva una chaqueta de punto y huele a tabaco de pipa. Me ha saludado con la cabeza. Sabe que estoy publicando esto. Quizás es parte del experimento. Quizás esta confesión es el capítulo final de mi propia carpeta negra. Si vives en el edificio Alerce, por favor, vete ahora. Yo ya no puedo. Siento que alguien está detrás de mí otra vez, y esta vez, no voy a darme la vuelta. Voy a cerrar los ojos y esperar a que el rascado se detenga de nuevo. Adiós.